Hola chicos, este video es para que veamos lo que es la definición de velocidad correspondiente a la serie de cinética y trabajar con un ejemplo justamente calculando las distintas velocidades que se pueden calcular. Vamos a empezar definiendo qué es la cinética química. Estudia básicamente la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos mediante los cuales ocurren dichas reacciones, es decir, mediante los cuales se transforman los reactivos en los productos. En particular, en lo que vemos en el CBC, nos vamos a centrar más que nada en los cálculos de velocidad. Tengamos en cuenta que para una misma reacción va a haber diferentes velocidades que se pueden calcular. Así que vamos a tener que poner el centro de este video en diferenciar las distintas velocidades calculables. Primero, un breve repaso de lo que es cinética en lo que habrán visto en cinemática, en física, porque un poquito, ¿sí?, para ver después cómo se calcula la velocidad de una reacción, por ahí nos va a servir. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos la velocidad de un móvil? Por ejemplo, un auto que se está moviendo. Y hacemos una aclaración, vamos a considerar un caso más simple, que sería un movimiento rectilíneo uniforme, el típico ejercicio de calcular velocidad de un auto que por ahí incluso hasta vieron en la escuela. ¿Sí? Tenemos este auto, diferentes tiempos, diferentes posiciones. ¿Cómo se calcula la velocidad? Bueno, ustedes habrán aprendido en la escuela, ¿sí?, por ahí lo repasaron en el CBC si llegaron a tener física, que la velocidad se podía calcular haciendo el cociente, la división entre la distancia recorrida y el tiempo. Que si nos ponemos un poquito más técnicos, esa distancia recorrida vendría a ser la variación en la posición. Típicamente se usa la coordenada X cuando tenemos un movimiento rectilíneo, así que esa distancia recorrida vendría a ser delta X, es decir, la posición final menos la posición inicial. Y el tiempo en realidad es un delta T, salvo que ubiquemos justo el tiempo inicial como 0 segundos. En ese caso, sí, en la primera etapa nos va a quedar simplemente el tiempo de esa etapa. En la segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, sí va a haber que hacer el delta T, agarrar el tiempo final y restarle inicial. Esta es la forma típica de calcular una velocidad en un problema tan simple como el que estoy planteando. Si hacemos la cuenta con estos datos que figuran en pantalla, nos quedaría, por ejemplo, en la primera etapa, que el cambio de posición, 8 metros menos 0 metros, da 8 metros, y que el tiempo, el cambio en el tiempo, dado que la segunda medición es a 1 segundo y el tiempo inicial es 0 segundos, estamos hablando que nos queda un intervalo de 1 segundo. La cuenta nos da finalmente 8 metros por segundo. Eso en la primera etapa. ¿Qué pasa si calculamos en el segundo intervalo? Bueno, otra vez vamos a tener que hacer un cálculo donde vamos a ver el cambio en la posición y lo vamos a dividir por el cambio en el tiempo. Delta X dividido delta T. El cambio en la posición, ¿sí?, dado que la segunda etapa termina a los 16 metros, nos va a quedar 16 metros menos 8 metros, que es donde arranca ese segundo intervalo. Y el tiempo final de ese segundo intervalo es 2 segundos, el tiempo inicial es 1 segundo. Con lo cual nos queda, en este caso, 16 menos 8 nos da 8 metros y otra vez 1 segundo es el delta T. Con lo cual nos da el mismo resultado que en el intervalo inicial. Justamente como esto es un movimiento donde no hay aceleración donde la velocidad es constante, en cualquiera de los intervalos nos da lo mismo, ¿sí? Es un MRU, es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto la velocidad en cualquiera de los intervalos daría lo mismo. Pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, en cada caso hay que ver cuánto es el delta X y en cada caso cuánto es el delta T. Bien. En el caso cinemático, entonces, calculamos la velocidad como un cambio de posición, en ese caso, dividido un cambio de tiempo o un intervalo de tiempo, si lo prefieren, ¿sí? Velocidad igual delta X dividido delta T. En otros ámbitos, y nosotros nos vamos a pasar a la química, la velocidad media suele calcularse de esa misma manera, como una tasa de cambio, es decir, el cambio en una magnitud, sea la que sea, dependiendo de la velocidad que estemos hablando, dividido un delta T. En química en particular también va a ser de esa manera, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué vamos a medir? ¿Qué magnitud cambia en una reacción química de manera que podamos ponerla en esa cuenta para obtener la velocidad de la reacción? Bueno, es decir, ¿qué ponemos ahí arriba? Bueno, hay diferentes candidatos, ¿sí?
la típica respuesta cuando uno le pregunta a los alumnos es, bueno, podemos poner la masa de los reactivos o de los productos porque a medida que la reacción progresa esa masa va cambiando. Es correcto que va cambiando, pero tiene un problema usar la masa de los reactivos o de los productos. Si el reactivo es un reactivo con una masa molar muy alta, o el producto es un producto con una masa molar muy alta, puede ocurrir que el cambio, por ejemplo, en gramos, sea un cambio más grande, ¿sí?, que en el caso de otra reacción donde por ahí el reactivo del producto tiene una masa molar más chica, ¿sí? Supónganse, reacciona una molécula de agua, el cambio ahí es 18 UMAS. Reacciona una molécula de dióxido de carbono, ahí el cambio es 44 UMAS. Entonces, medir la velocidad por el cambio de masa tiene como contra que va a depender el resultado de la masa molar del reactivo del producto. Con lo cual vamos a tener velocidades que van a ser difíciles de comparar entre una reacción u otra. Así que descartamos usar masas. Cuando uno menciona eso, lo que se le ocurre a los alumnos típicamente es ver la variación del número de moles de los reactivos o de los productos. Ahí ya no tenemos la desventaja de que dependa de la masa molar. Tengas un reactivo o un producto con una masa molar grande o pequeña, el cambio en el número de moles va a ser comparable, ¿sí? ¿Qué problema tiene? Bueno, usar en los moles, así como variable, como la cantidad de moles absoluta, tiene la desventaja de que dependiendo de si vos estás considerando una reacción en un sistema chiquitito o si estás considerando la reacción en un sistema grande, el número de moles va a ser muy diferente quizá. Imagínense, yo estoy haciendo una reacción en un tubo de ensayo, ese es un sistema bastante chiquito, por segundo, por minuto, el cambio en el número de moles es muy pequeño. Ahora, si yo analizo por ahí la misma reacción química, pero ahora en un lago, ¿sí?, analizando todo en un lago, como un lago es un sistema enorme, el cambio en el número de moles, por ahí de la misma reacción, pero en ese sistema enorme, va a ser muy grande. Entonces, usar el número de moles te saca el problema de las masas molares distintas, pero como sigue siendo una variable que depende del tamaño del sistema, es decir, una magnitud extensiva, la misma reacción por ahí en dos sistemas diferentes te va a dar diferente velocidad por la diferencia en el tamaño del sistema. Así que los moles de los reactivos y los productos está bien dirigido, pero tampoco nos van a servir. La respuesta va a ser que lo que vamos a utilizar es la variación en la concentración. La concentración, si la expresamos en molaridad, que es como se hace en cinética química, no depende de la masa molar de la sustancia y la concentración no depende del tamaño del sistema, con lo cual evitamos los dos problemas anteriores. Así que efectivamente para calcular velocidades lo que vamos a tener que ver son las variaciones, los delta de las concentraciones de los reactivos o de los productos. Entonces, vamos a definir la velocidad de cambio de concentración, después vamos a ver otro tipo de velocidad, así que vamos a ir por partes. La velocidad de desaparición de un reactivo o, en el caso de un producto, la velocidad de aparición de un producto se define como el cociente entre el cambio de la concentración de esa sustancia y el tiempo que haya llevado dicho cambio. Dicho en forma de símbolo, si es una división entre el cambio de concentración y el tiempo, nos queda como está ahí en pantalla. La velocidad de la sustancia X en tal reacción va a ser el cambio de la concentración de X dividido delta T. Ahí, respecto de quién es la X, uno puede poner tanto a los reactivos como a los productos, ¿sí? Por supuesto, después veremos cuánto da la cuenta en cada uno de esos casos, pero puede ponerse reactivos o productos. Normalmente lo vamos a escribir de esta manera, Dx, donde en X vamos a aclarar de qué sustancia se trata, es el cambio de concentración de esa sustancia dividido el delta T. Entonces, la velocidad de cambio de concentración la vamos a calcular de esta manera y vamos a empezar entonces con un ejemplo. Vamos a suponer que mezclamos dos reactivos. Normalmente cuando uno mezcla dos reactivos conoce los valores de concentración inicial. Iniciamos un cronómetro y a cierto tiempo, dependiendo de qué tan rápida sea la reacción, medimos las concentraciones que me quedan de los reactivos y qué concentración se me formó del producto. Esto vendría a ser un ejemplo típico.
¿sí? Vamos a utilizar esta ecuación, dos moléculas de la sustancia A reacciona con una molécula de la sustancia B para dar 3 moléculas de la sustancia C, ¿sí? Vamos a ver, estamos usando un ejemplo genérico. Entonces, supónganse datos del enunciado, me dice que inicialmente yo mezclo esas concentraciones de A y de B, de C que es el producto, lo más razonable es que inicialmente uno no pone nada. Dejamos pasar en este ejemplo 15 segundos y obtenemos estos nuevos valores de concentración. Por supuesto, el producto algo ha aparecido y por supuesto parte de los reactivos se ha consumido. Bien, ¿cómo calculamos las velocidades de concentración, las velocidades de cambio de los reactivos y del producto? Bueno, vamos a practicar la cuenta, vamos a hacer justamente la definición. Delta C dividido delta T. Vamos a empezar primero con el reactivo A. Vamos a buscar el cambio en la concentración de A y vamos a dividirlo por el cambio en el tiempo. Bien, vamos por partes. La concentración final de A, fíjense que en la tabla figura 0,8 molar, la inicial era 1,4 molar, así que el delta C va a involucrar a esos dos valores. En cuanto al tiempo, dado que el tiempo inicial vamos a considerar que es 0 segundos, si hacemos tiempo final menos tiempo inicial nos va a quedar 15 segundos menos 0 segundos. Es decir, lo que figura ahí en pantalla. Tengan en cuenta que A es un reactivo, así que A disminuyó su concentración porque parte se consumió. La cuenta, por lo tanto, de concentración final menos inicial nos da negativo, nos da menos 0,6 molar. El tiempo, obviamente, 15 segundos menos 0 me va a dar 15 segundos, así que en definitiva el delta C dividido delta T me da el resultado que tenemos ahí. Menos 0,6 molar dividido 15 segundos. No hay ningún problema con que dé negativo, de hecho el valor final cuando uno hace la cuenta es menos 0,04 molar por segundo. ¿Sí? Las velocidades de cambio de concentración de los reactivos siempre nos van a dar negativas porque los reactivos justamente se están consumiendo y sus concentraciones están bajando. Vamos ahora con B. Ojo que las concentraciones de B son distintas que las de A. La concentración final es 0,6 molar, la inicial es 0,9, con lo cual me queda esa diferencia. El tiempo, la parte del tiempo esa va a ser la misma porque obviamente seguimos midiendo los 15 segundos y al tiempo inicial de 0 segundos. En este caso la cuenta da solamente menos 0,3 molar dividido 15 segundos, con lo cual la velocidad de cambio de B es menos 0,02 molar sobre segundo. Tengan en cuenta que acá el resultado dio distinto, no hay ningún problema. Efectivamente, para este ejemplo en particular, la velocidad del cambio de B es distinta que la velocidad de cambio de A. Ya vamos después a explorar a qué se debe, ¿sí? Nuevamente nos dio negativo, lo cual está bien porque es un reactivo, que por lo tanto está disminuyendo. Vamos ahora a la velocidad de cambio de C. Tengan en cuenta que C inicialmente no había nada, así que cuando uno hace el delta C, es decir, concentración final menos inicial, te queda 0,9 molar menos 0 molar. El delta T obviamente es siempre el mismo y ahora el resultado da por primera vez positivo. Efectivamente, como se imaginarán, las velocidades de cambio de los productos siempre dan positivas. Por lo tanto, no nos debe extrañar que nos quede con ese signo. Al hacer la cuenta obtenemos que la velocidad de cambio de C es 0,06 molar sobre segundo. Recapitulando los tres datos, aparecen ahí en pantalla, la velocidad de cambio de A, de B y de C. Sacamos unas moralejas razonables a esto que tenemos. Notemos, como les había mencionado, que la velocidad de cambio de los reactivos siempre va a dar un valor negativo. Notemos que la velocidad de cambio de los productos siempre va a dar positiva. Y notemos que, al menos en este ejemplo, las velocidades de cambio pueden dar valores absolutos distintos. Uno es 0,04, otra es 0,02, la otra es 0,06. No tienen por qué ser iguales los valores absolutos. Puede haber ejemplos donde sí den iguales, ¿sí? Y puede haber ejemplos, como el que tenemos en pantalla, donde dan distinto. Eso no debería sorprendernos. Las velocidades de cambio de concentración de reactivos y de productos se ven afectadas, en definitiva, por el coeficiente estequiométrico de tal reactivo o de tal producto. Como A digamos que se consume el doble que B, porque dos moléculas de A reaccionan con una de B, la velocidad de cambio de A va a ser justamente el doble que la de B. Y como fíjense, en el caso de C
tenemos que el coeficiente de C es el triple que el coeficiente de B, la velocidad de cambio de C, al menos en valor absoluto, efectivamente también es el triple que la velocidad de cambio de B. Es decir, que los valores absolutos de las velocidades de cambio sean distintas o sean iguales va a depender de los coeficientes estequiométricos. En este ejemplo, que todos tienen coeficientes distintos, efectivamente dan diferentes valores. Bien, volvemos entonces, habíamos definido la velocidad de cambio de concentración con este párrafo que está en pantalla. Hagamos entonces como una especie de resumen. Esa definición implica que hacemos una diferencia en concentración y la dividimos por una diferencia de tiempo y que nos va a dar positiva para productos, negativa para reactivos y que los valores absolutos pueden o no ser diferentes dependiendo del coeficiente. Ese es el resumen de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y algo que les va a ayudar, ¿sí? Noten que se cumple todo lo que ahí mencionamos, el tema de los signos, el tema de los distintos valores absolutos, ¿sí? Algo que les va a ayudar es siempre mirar los coeficientes para ver qué esperar. Bien, vamos al siguiente problema. Definimos la velocidad de cambio de reactivos y productos, pero en definitiva, si alguien me pregunta cuál es la velocidad de esta reacción, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Es cualquiera de esas tres? ¿Es una de esas tres? ¿Tengo que elegir una de ellas? ¿Tengo que elegir la del reactivo, la del producto? Porque tengamos en cuenta que para comunicar y que todos entendamos tenemos que tener una definición de velocidad de reacción que no me dé resultados ambiguos como da en este caso. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la reacción? Bien, lo que vamos a hacer es el siguiente truquito, ¿sí? Para definir una velocidad unificada, una velocidad de la reacción, ya sin aclarar si es la del reactivo, la del otro reactivo, la del producto, lo que vamos a hacer, que va a hacer que nos dé siempre el mismo valor, es que a las velocidades de cambio, a las velocidades de cada reactivo o de cada producto, vamos a dividirlas por el coeficiente estequiométrico. De esa manera, lo calculemos con A, con B o con C, vamos a obtener un único valor y a ese único valor es al que vamos a llamar velocidad de reacción. Entonces, por ejemplo, agarro la velocidad de cambio de A, que es menos 0,04 molar sobre segundo, y la debería dividir por el coeficiente de A, que es menos 2. Agarro la velocidad de cambio de B, que es menos 0,02 molar sobre segundo, y debería dividirla por el coeficiente de B, que es menos 1. Noten que los coeficientes de A y de B son negativos, se los considera negativos porque son los reactivos. Y si agarrara la velocidad de cambio de C, que es 0,06 molar sobre segundo, debería dividirla por 3, que es el coeficiente de la sustancia C. De hecho, ¿sí? Fíjense que si hago esas cuentas, cualquiera de las tres, ¿sí? Tengan en cuenta, fíjense, para que no nos olvidemos, la velocidad de la reacción la vamos a simbolizar como BR. Si hacemos cualquiera de esas tres cuentas, ¿sí? Nos va a dar el mismo valor, 0,02 molar sobre segundo. Tengan en cuenta, ¿sí? Aclaración, es lo mismo escribirlo como está escrito ahí o escrito de esta manera. De hecho, en la mayoría de los libros tienden a escribirlo como aparece ahora. En vez de poner dividiendo, se pone multiplicado la inversa del coeficiente. Noten el tema de los signos, ¿sí? Los signos negativos para los coeficientes de los reactivos y el signo positivo para el coeficiente del producto. Las tres entonces me dan el mismo valor porque de hecho es la velocidad de la reacción, independiente de con qué sustancia la calcules. Entonces, como moraleja final nos queda entonces este resumen, la velocidad de cambio de concentración, que hay que aclarar cada sustancia involucrada, o la velocidad de la reacción, que se obtiene de la misma manera, pero dividiendo con el coeficiente. En futuros problemas, si yo tengo la velocidad de cambio de concentración, es decir, Vx, y quiero obtener la velocidad de la reacción, divido por el coeficiente. Y puede ocurrir algún problema al revés, donde yo tengo la velocidad de la reacción, multiplico por el coeficiente y obtengo la velocidad de cambio de x. Bueno, espero que haya